primera consideración general de la cumbre, ¿qué viniste a buscar y qué te llevas? Bueno, un gusto, un honor y un placer como siempre estar con Noticias D, con toda tu audiencia. Soy la directora académica del evento y bueno, en esta oportunidad voy a compartir mi conferencia sobre una colaboración que hice en una campaña en Francia de la diputada Eleonore Carrera del partido de Emmanuel Macron. Es una campaña legislativa. Primero una consideración general de la diferencia que hay entre encarar una campaña legislativa y una campaña ejecutiva. Sí, mira, pasa que hay que tener en cuenta un poco también el tema cultural, las fechas, los tiempos, el contexto, la coyuntura, la cantidad de cargos que se eligen y también si en ese país el voto es obligatorio o si no es obligatorio, también tiene esas diferencias de cómo se comporta el ciudadano, qué exige. Me he dado cuenta que en los países donde el voto es obligatorio, los ciudadanos tienden a exigirle más a las campañas y a las propuestas cuando el voto es obligatorio y tienen de una u otra manera o una sanción o como en Ecuador que el voto es obligatorio, pero también a las personas les piden el haber votado para ocupar cargos públicos, para puestos, para becas, para cupos en universidades y demás. Y a la hora de comunicar esa campaña, digo, de cara al votante, ¿hay diferencias entre una ejecutiva y una legislativa? ¿Cómo se encara ese mensaje, ese posicionamiento del candidato? Sí hay diferencias porque digamos que como que esos objetivos son un poco diferentes, ¿no? Depende de los partidos políticos, depende también si se hace la campaña por recolección de firmas, por los planes, programas y proyectos que tenga ese movimiento social. Es diferente también si tienen a la persona en el poder, si hay oposición, si en ese momento hay manifestaciones. Por ejemplo, en esta campaña de Eleonore Carrera en Francia fue en la época donde Emmanuel Macron estaba con un 28% de popularidad o de imagen y con la París incendiada por la propuesta que ellos querían hacer de subir la edad jubilatoria, ¿no? Y se unieron varios sectores, como ustedes vieron, se unieron los sectores del agro por el tema de la apertura económica. Entonces eso hizo que también en Francia, como todos estos países de la Unión Europea, hicieran esa gran alianza y se unificaran. Entonces es más difícil hacer campaña en ese contexto y coyuntura. Claro, sí, y también me imagino que... me lo dirás vos, pero ¿qué tan extrapolables son las experiencias que vos puedas tener en Latinoamérica a Europa y viceversa? Porque son dos sociedades muy diferentes en algunos aspectos. Sí, como tú lo planteas, es muy diferente, primero por el tema cultural, segundo por las formas de cómo se elige. Por ejemplo, allá tienen la forma de que una persona puede llevar, en las legislativas puede llevar 3 votos a las urnas. Ellos lo llaman voto por procuración, que es una persona que delega con un poder, que la persona está enferma o que está en un hospital o que no se puede desplazar y le da poder a una persona para que lleve su voto a la urna. Entonces ellos en campaña apelan mucho a llevar esos 3 votos, es decir, a que la persona tenga la autorización de 2 personas para llevar su voto a las urnas. Entonces las campañas están enfocadas a ese voto por procuración. Mira, y en materia de comunicación, muchas veces se dice que una cosa es hacer una campaña en un conglomerado urbano densamente poblado y otra cosa es hacer campaña en una ciudad tal vez más pequeña o incluso en alguna zona rural. En ese sentido, ¿con qué mensaje se le llega al votante y a través de qué vías? Digo, comunicación digital, comunicación puerta a puerta, noticias geolocalizadas. Sí, por un lado, te termino de responder la pregunta anterior que me quedó algo ahí en el tintero y es, recuerda que ninguna campaña la puede uno aplicar como un molde tal cual en otro país, así no sea de un continente a otro, así sea en nuestro mismo Latinoamérica, una campaña en Ecuador es muy diferente a una campaña en Colombia, así sean países limítrofes y que comparten muchas cosas culturales, pues obviamente es muy diferente. Empezando porque en Colombia el voto no es obligatorio y allá sí. Y asimismo, una campaña que fue exitosa en un lugar, obviamente como tú sabes el contexto, la coyuntura, la cultura, es muy diferente, no se puede como llevar un molde o un manual y aplicarla tal cual, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado lo que me preguntas de si digital, si tierra y demás, se debe activar todo. Se debe activar todos los ecosistemas, tierra, aire, lo digital y muy importante lo que hace el candidato en territorio, es decir, el territorio alimenta lo digital y además tengamos en cuenta que siguen votando seres humanos, es decir, que el territorio es muy importante
el abrazo, la calidez, la emoción, mirar al candidato a los ojos, que el ciudadano pueda tener esa interacción con el candidato, hacerle un reclamo, hacerle un pedido para su barrio, darle un consejo. Entonces sí es muy importante ese puerta a puerta, ese timbreo, ese recorrer el barrio. ¿Por qué pensás, digo, para ya liberarte, una consideración tal vez más general, pero por qué pensás que se da eso de la figura del político que trata de mostrárselo? Fue tema de conversación durante varias entrevistas y en algunas charlas, esto de la figura del político que se quiere mostrar recto, recio, duro en redes sociales y ante la mirada pública, cuando en realidad tal vez lo que la gente quiere es un poco más de humanidad del candidato. ¿Por qué pensás que no termina de, no sé si de entenderse, es el término, por parte de los candidatos, pero de aceptar, muéstrense un poco más humanos, más cercanos de la gente? Sí, por un lado hay dos cosas claves. Uno, cada vez más los candidatos y las campañas están súper lejos de los problemas del primer metro cuadrado de los ciudadanos, o sea, hay como una brecha importantísima. Y por otro lado, recuerda que en las constituciones de nuestros países no obligan, que eso ha sido tema en estos días también en Argentina, no obliga que los candidatos tengan ni profesión, ni maestría, ni doctorado, ni especialización, pero sí ayuda un montón. Es decir, es más fácil manejarle el discurso a una persona que tiene maestría, doctorado, que maneja varios idiomas, o sea, como que va a manejar mejor el mensaje, se va a manejar mejor en los medios. Si ha ocupado cargos públicos y ha ido ascendiendo en esa especialidad del cargo público, pues también tiene más conocimiento y tiene eso como informe de gestión, también como gestión para hacer carrera política. Y por último, ¿cómo pensás que se rompe el denominado cerco mediático, ¿no? La dificultad de visibilizar un candidato en ciertos medios o en ciertos espacios, ya sea por cuestiones ideológicas o cuestiones de negocios de los medios en cuestión? Mira, eso tiene que ver mucho también con la estrategia, porque hay candidatos que son más perfil bajos, hay candidatos que no les gusta exponerse mucho a los medios. Muchas veces es porque no han tenido el entrenamiento, no son muy buenos oradores, o se ponen muy nerviosos, o no aceptan los ataques. Es decir, hasta la improvisación se entrena, ¿no? Tanto voceros como candidatos deben tener su entrenamiento de medios, es súper importante para improvisar, para voceros, para que lo reemplacen en una obra, en una crisis, en una tragedia. Hay que tener esa preparación. La improvisación se entrena, no es que yo voy a improvisar, sino la improvisación se debe entrenar todo el tiempo y el candidato también se debe entrenar todo el tiempo para medios e ir muy bien preparado. Tengo ejemplos como cerca que me dan vuelta, me acuerdo cuando Mauricio Macri iba a los medios, él iba siempre súper asesorado, iba con todos los asesores, con los puntos de lo que estaba en contexto y coyuntura y que sabían que le iban a preguntar. Cosa que no pasaba con Alberto Fernández. Alberto Fernández, cuando iba a un medio, iba solo, iba a improvisar y cada pregunta que le hacían terminaba en una crisis importante, ¿no? por sus respuestas.